Llegó el momento de mostrarte un revisado a profundidad de esta PlayStation Portal. ¿Qué vamos a ver en este revisado? Un montón de situaciones. Vamos a ver qué tal funciona si la sacamos de nuestro hogar. Es decir, si me voy al aire libre o me voy, por ejemplo, a unas cuantas cuadras de mi casa y decido usar la consola con un hotspot, es decir, con conexión a internet, mandándole la señal desde tu teléfono. ¿Cómo funcionaría? Si voy a otra casa que tenga Wi-Fi, ¿cómo me iría con esta consola? ¿Puedo encender la consola desde afuera? También quiero hablarte de mi experiencia de la batería. ¿Qué tal ha sido la experiencia de la batería? También voy a hablarte de lo difícil o fácil que fue el poder configurarla. Recuerda que para tú poder exprimir a fondo esta consola portátil necesita una PlayStation 5. Es fundamental. No funciona con una PlayStation 4, tampoco funciona con una PlayStation 3. Voy a empezar rápidamente. ¿Qué trae la caja de esta consola portátil? Pues en la caja solo viene un manual de usuario y un cable USB tipo C en ambos lados. Es un cable muy sencillo, de buena calidad. Me gustó el cable. No trae un adaptador de pared para nosotros recargar la batería de la consola. Y ahí mismo quiero hacer un paréntesis y dar un punto negativo de una vez. Y es que tuve una experiencia muy fea cuando empecé a probar el producto. De hecho, fíjate en esa imagen de lo que me pasó y esa fue mi primera impresión. No te vayas porque después ese problema que tú vas a ver en este video que te voy a presentar a continuación, luego yo pude resolverlo y a partir de ahí fue que decidí hacer las otras pruebas. Una prueba en el patio de mi casa, una prueba al aire libre, una prueba desde mi auto. Estuve jugando hasta desde mi auto. Así que veamos esa mala experiencia y luego subo aquí para hablarte de lo bueno de esta consola. Veamos. Bueno, empezamos con las pruebas, ¿verdad? Perfecto. Primero, mira, el volumen está bien, se escucha perfecto. Y, a ver, fíjate que la imagen se ve un poco borrosa y mira cómo falla. Ok, muy bien, vamos allá. Vamos allá. Ahí sí cambió, pero sigue habiendo lag. Bueno. Cuando tú decides ejecutar los juegos de manera inalámbrica desde la consola, pues hay un cuello de botella y los juegos van horrible. Es obligatorio que tengas que tener la consola conectada vía alámbrica a tu router. Si decides usarla con Wi-Fi, pues vas a tener una súper mala experiencia y ahí estoy pasando imágenes de la mala experiencia que tuve cuando empecé a ejecutar los juegos desde la consola de manera inalámbrica. Conexión inalámbrica para la Play 5, conexión inalámbrica para la Portal. Ahí fue una experiencia horrible y creo que va a ser el primer punto negativo que voy a darle a esta consola. Si bien es cierto que después que yo hice una conexión alámbrica, que conecté un cable Ethernet directamente desde el router hacia la consola, pues de ahí para allá todo cambió. Fue muy rápida la fluidez que empecé a jugar. De hecho, en Spider-Man 2, fíjate, mira esa pequeña imagen rápido para que tú veas que ahí literalmente casi no tuve lag. Estuve jugando de manera fluida y bien Spider-Man 2 y la verdad es que ese videojuego llenó mis expectativas. Es un videojuego brutal y qué bueno que tú puedas ejecutar tus videojuegos desde tu consola. Y lo bueno de esto es que, por ejemplo, si tú compartes la televisión con alguien más y, por ejemplo, esa persona está viendo una película y esa película a ti no te gusta y tú lo que quieres es jugar, pues tú lo que vas a hacer es que vas a agarrar tu consola,
las personas que estén viendo en tu casa la película, una novela o lo que sea, van a poder seguir disfrutando de ese contenido. Sin embargo, tú vas a poder seguir jugando con la consola. Tú vas a poder jugar mientras los demás están usando la televisión. Eso es un punto a favor. Pero recuerda que aunque esto esté sucediendo, tú estás ejecutando el videojuego desde la consola, aunque la imagen se esté proyectando en esta pantalla vía remota, porque esto es una conexión remoto. Los videojuegos tú lo estás ejecutando vía remota. Me he estado moviendo y no hay lag, a pesar de que ahora mismo se está ejecutando el juego desde la consola de la PlayStation 5. Yo estoy afuera de la casa y sin embargo se sigue moviendo bien, ¿eh? Hola MJ, Harry y yo estuvimos haciendo pruebas. Perfecto. Y quizá comimos mucha pizza. Fue genial. Qué chulo, chicos. La verdad es que Spider-Man sí está bien optimizado. ¿Cuál es la araña, Rayo? Vieron que el sonido está muy bueno y en ese mismo orden hay que destacar esta pantalla de 8 pulgadas, una pantalla Full HD. No es OLED. A mí me hubiese gustado que fuera una pantalla OLED, pero Sony hizo un gran trabajo porque viene con un brillo y una calidad brutal, que las huellas se marcan muy poco, y en ese sentido voy a darle un punto porque yo odio cuando yo estoy usando un dispositivo que empieza a marcarse las huellas de tu mano en la pantalla, y eso es una experiencia horrible, una experiencia que a mí no me gusta. Y yo pienso de que Sony pensó en esto, ya que las huellas se marcan muy poco, y esta pantalla de 8 pulgadas, resolución Full HD, es una pantalla a 60 Hz. Eso es, hay que hacer un paréntesis en cuanto a la tasa de actualización en la pantalla, porque 60 Hz me parece que es muy poco para los usuarios que decidan jugar, por ejemplo, una partida multijugador. Yo estuve probando Fortnite y no tuve ningún problema con Fortnite para jugar, y me parece a mí que tú vas a poder competir aunque estés usando el video, aunque tú estés ejecutando Fortnite de manera remota. Yo entiendo que vas a poder tener una buena experiencia, pero es bueno que sepas que si no tienes un buen router con conexión inalámbrica, porque hay que hacer un paréntesis, y es bueno que sepas que la conexión inalámbrica de la consola hacia la consola portal es inalámbrica. La PlayStation 5 es la única que va a estar recibiendo conexión de manera alámbrica. Sin embargo, la portátil o la portal va a estar recibiendo conexión inalámbrica y es muy estable, pero yo creo que ahí entra en juego la cuestión de que tú tengas un buen router, un router mínimo que venga con 5 bandas, ¿verdad? Y que sea un router Wi-Fi 6E, que ya han bajado muchísimo de precio porque ya salió el Wi-Fi 7 y ahorita va a salir el Wi-Fi 7E y nos van a volver locos. En 2 años va a salir el Wi-Fi 8. Así que yo creo que es el momento perfecto de que tú te pilles un router que venga con Wi-Fi 6E. Recomiendo 2, Orbi o Linksys. He probado esas 2 marcas y me ha ido muy bien en cuanto a la conexión inalámbrica. Me gustan ambos porque los 2 tienen repetidores. Si tú vives en una casa grande, puedes poner uno en una habitación, puedes poner otro en la sala, puedes poner otro en el segundo nivel, y así vas a tener Wi-Fi en toda la casa. En cuanto al mando, los gatillos, los joystick, la vibración, los gatillos adaptativos. Debo decirte de que hicieron un excelente trabajo porque trajeron la tecnología que tiene el mando de la Play 5, la incorporaron aquí. Es lo mismo en cuanto a ergonomía, el mismo diseño, se siente brutal. De hecho, yo tengo el DualSense, el X, y la experiencia es muy buena. Es como que si yo estuviese usando ese control porque tiene la misma tecnología, la vibración va muy bien y el mando, la verdad es que no tengo ninguna queja. Esto vendría siendo un mando gigante con pantalla, y que tú tengas este espacio, yo en lo personal me siento hasta más. Si tú me preguntas a mí, Alex, pues yo puedo usar este mando como mando oficial, es decir, puedo reemplazar el mando de la consola y seguir usando este. Puedes hacerlo. Y
es bueno que sepas que, por ejemplo, si tú estás, por ejemplo, con la consola encendida y tú prendes el mando estándar, el que trae la consola, esto se desconecta. Es decir, hay como un conflicto, no puedes usar las dos herramientas al mismo tiempo. Si tú quieres usar esta con la consola y proyectar la imagen aquí y en la pantalla grande, puedes hacerlo. Pero si tú dices, ok, quiero hacer un cambio, quiero usar el control que trae la consola, pues lo que hace es que este se desconecta y viceversa. Si tú estás usando el mando estándar, yo señalo allá porque ahí es que está mi PlayStation 5 de ese lado y el mando está allá. Debo decirte de que funciona bien, pero hay veces que tú sientes como que hay algún lag, qué sé yo, como algún mini retraso entre la proyección de la imagen de la pantalla grande de tu televisor versus acá. No es que la experiencia es mala, pero si lo comparas de tu jugar con el mando nativo versus esto, gana el mando normal, porque el mando normal, vamos a decir, no hay ningún problema de latencia y trabaja muy bien. Con esto yo sentí eso, que a veces me fallaba como un poquito. No es algo del otro mundo, pero tampoco voy a decirte aquí que trabajó perfecto. Y ustedes saben que en este canal yo digo las cosas como son. Este ha sido un video a costilla récord, como siempre. Y ahora quiero hablarte de un apartado que yo sé que muchos de ustedes quieren saber. Y este video se me está haciendo un poco largo. No importa, yo lo voy a subir así. Ustedes eligen la parte que quieran ver. Ya ustedes son los que saben. En este canal, ustedes son los que mandan. Ahora, mi experiencia usando la consola con un hotspot. Yo tengo un teléfono y tengo contratado 5G con muy buena velocidad. Tengo una muy buena velocidad de internet aquí donde me encuentro. Y lógicamente el Wi-Fi de la casa no llega. Entonces, ya yo hice la conexión a la consola, ¿verdad? Me dice que presione aquí para desbloquear. Presionamos y vamos a ver si la consola se prende. Vamos allá. Vamos a ver qué tal funciona, chicos. A ver. Vamos a ver. Bueno, esto lo estoy haciendo por primera vez porque quería ver si funcionaba afuera de nuestra casa de manera remota. Sí funciona, no sé, pero por alguna razón, cuando me moví de posición en mi carro, pues empezó a funcionar. De hecho, alumbra para acá. Mi casa está lejísimo. Yo vivo aproximadamente de aquí como a, qué sé yo, como a 2 cuadras, 3 cuadras de distancia aproximadamente. Y la conexión sigue siendo a través de mi teléfono. Fíjate ahí donde yo tengo conexión, donde se está conectado, donde estamos conectados al Wi-Fi del teléfono. Y vamos a ver qué tal sería la experiencia. Vamos allá. A ver. Bueno, hay un poco de lag. Hay un poco de lag. Pero, wow, sí, funciona. Muy bien. ¿Qué le parece? Sí, hay mucho lag. Muy bien. Déjame apagar esta vaina. Perfecto. Perfecto. Bueno, mira, ahí marca la conexión a red y fíjate cómo se para. Pero sí, fíjense en algo que se sigue viendo bien, a pesar de que se está lagueando un poco y sale aquí la conexión. Pero qué bueno que si tú tienes, por ejemplo, tu teléfono con hotspot, pues no vas a poder jugar al 100, pero por lo menos funciona, ¿no? Bueno, y la verdad que la velocidad es muy buena. Tenemos 200 megas de descarga. Que, a ver, 200 y picada. Si la velocidad está buena, hay un pin grandísimo, 47, pero tenemos una muy buena banda ancha, no está, ¿verdad? No está muy mal. Y si bajamos del auto, dale, campeón, vamos a bajar del auto. Listo. Bueno, yo sigo en la calle, como estoy conectado con hotspot, ya es de noche y decidí hacer este video así, que ustedes puedan ver. Mira. Seguimos.
Estamos jugando Spider-Man. De hecho, vamos a subir el volumen un poquillo. Vamos a subir el volumen acá. Ahí, para ver si qué tal la experiencia de audio afuera. Mira. Cuidarás de tu ensayo. Y si Lee está ahí, yo me encargaré. Vamos. Spider-Man puede esperar. Miles no. Ay, bueno. Está por acá. Solo mantente en contacto. Espero Bueno, sigue habiendo lag. correcta. Hay que llegar a Funciona, ¿no? Raven lo haga desaparecer también. Perfecto. Si caminamos, vamos allá. Miren, estamos caminando afuera y sigue jugando, se sigue jugando sin problema. Con un poco de lag, ¿no? Pero es jugable. Mira, si me paro acá. Listo. Vamos allá. Vamos allá. Vámonos. Vámonos. Vamos allá. Carga. Y la verdad es que tuve algunos problemas al principio para poder usar mi teléfono como hotspot y conectarme por el Wi-Fi de la consola. Y recuerda que la consola se enciende desde afuera única y exclusivamente cuando la consola está en modo reposo. Si tú decides llevarte esto y te vas de vacaciones y apagas la consola al 100%, la fregaste, porque no hay manera de que tú puedas encender la consola de manera remota. Solo se enciende si tú mantienes la consola en modo reposo. Es lo único. Y es bueno que lo sepas, por si tú si te pillas esta consola portátil y te vas de vacaciones, puede ser que donde tú te encuentres hay una muy buena conexión Wi-Fi y tú vas a tener la opción de poder seguir disfrutando de tus videojuegos donde tú estés, siempre y cuando y siempre que tomes en cuenta el tema de la conexión, que tengas una muy buena conexión. ¿Qué pasa si yo decido irme a un Starbucks o decido irme a un McDonald's o decido irme, qué sé yo, a un restaurante donde haya Wi-Fi? ¿Qué tal ha sido mi experiencia? Pues yo intenté probar esto y tuve una dificultad, y es que muchas de las redes públicas del Wi-Fi público que tú ves acá en Estados Unidos, voy a referirme aquí a Estados Unidos porque quizá para México, quizá para República Dominicana, para España, quizá sea diferente la experiencia. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando tú llegas a un restaurante, hay Wi-Fi gratis, pero cuando tú haces la conexión, el Wi-Fi de manera automática te despliega un protocolo de seguridad automático. Ese protocolo de seguridad lo que implica es que se abre una página y en esa página tú lo que tienes que hacer es poner tu nombre, registrarte y ahí automáticamente tú tienes Wi-Fi gratis. Que yo, la verdad es que no recomiendo que no se conecten en esas redes públicas porque muchas de esas redes no son seguras. ¿Qué sucede con esta consola? Cuando yo decidí hacer esto en varios restaurantes, pues lamentablemente no se conecta la consola. Para tú poder tener una conexión Wi-Fi, tienes que ir o tiene alguien que brindarte una red Wi-Fi privada que venga con una clave o que la red esté completamente libre, abierta. Abierta significa que tú le das a conexión y se conecta automático. Pero si tú llegas a una cafetería y esa red lleva un protocolo de seguridad como una registración en una página, pues te fregaste porque no funciona. Así que eso es un punto negativo que voy a darle también a la consola. Y es bueno que la gente de Sony, si están viendo este video, con una actualización corrijan esa situación y que cuando tú estés en una cafetería pública y tú quieras seguir jugando, pues que ellos permitan que tú puedas hacer el registro o que tú puedas, qué sé yo, si te abre una página o un protocolo si te abre un protocolo de seguridad cualquiera, pues tú tengas la opción de poder ejecutar tus videojuegos aunque tú estés en una cafetería. Alex, necesito una suscripción de PlayStation para yo poder ejecutar o para yo poder usar esta consola portátil. Pues no lo necesitas. Si tú tienes algunos juegos que tú ya compraste o tienes algunos juegos ya sea en descarga digital que tú lo hayas comprado o con disco, recomiendo que si tú vas
te vas de viaje y tú quieres seguir jugando un juego que hayas comprado, un juego físico, con un disco físico, pues déjalo dentro de la consola y déjalo actualizado y déjalo instalado. Porque muchos juegos vienen con 2 discos. Y si tú lo metes el disco 1 y te vas y se te olvidó hacer la instalación del segundo disco, si se te olvidó hacer la instalación de los archivos del segundo disco, pues no vas a poder jugar, porque ¿quién te va a meter el otro disco? Así que es importante que si te pillas este producto y estás jugando con un disco físico, que instale el juego primero, ejecuta todos los archivos que tengas que ejecutar y luego deja el disco 1, deja la consola ready para que tú nada más tengas que encenderla de manera remota, y recuerda que tienes que dejar la consola en modo reposo. Si las apagaste, pues no vas a poder encenderla. Así que es importante que sepan esto, y lo bueno es que para tú poder disfrutar de esta consola no necesitas una suscripción. Experiencia en cuanto a la batería, mi experiencia de juego y lo bueno y lo malo, los puntos que no me gustaron y lo que sí me gustaron. Hay cosas que sí me gustan. Primero, rendimiento de batería. Yo empecé estas pruebas que tú estás viendo ahí con aproximadamente un 80%, 85% de batería para ser exacto, y todavía la consola le queda como un 10% de batería, y tengo literalmente como unas 4 horas jugando, luego la apago, luego me iba hacia afuera, jugaba un rato, he estado haciendo pruebas, y si tú lo comparas con otra consola de estas que hay en el mercado, pues no vas a necesitar tener que tener un cable de alimentación. Esto es bueno. ¿Qué sucede si tú decides usar la consola sin el cable de alimentación? Pues me gustó que la experiencia es la misma. Para tú poder disfrutar de ese juego, pues si lo comparamos con otras marcas, por ejemplo, con la Lenovo Go o con la Asus ROG Ally, que para tú poder tener una buena experiencia de juego, claro está, hay que mencionar que esas consolas instalan los videojuegos dentro del disco e instalan los juegos dentro de la consola. En este caso, estamos ejecutando el juego vía remota desde nuestra PlayStation 5. Pero es bueno que sepas que vas a tener una muy buena experiencia aunque no tengas el cable de alimentación conectado. Vas a poder tener... Primer punto que no me gustó, que necesitas tener la PlayStation 5 obligado. Si tú eres un usuario que está viendo este video porque te enamoraste de este diseño y de este concepto, debo decirte que ten cuidado. No la compres si no tienes una PlayStation 5, ya sea una Play 5 que venga con disco o digital. Es lo mismo. Lo único que vas a poder ejecutar los juegos que tú hayas comprado, o si cuentas con una membresía, pues vas a poder ejecutar los juegos que te brinda esa membresía. Ese punto negativo número 1, necesitas una consola obligado. Punto negativo número 2, que la consola PlayStation 5 tiene que estar conectada vía alámbrica. Los usuarios que no tengan una red en su casa, yo sé que muchos usuarios allá afuera ya no disponen de cable. Yo creo que somos los viejas escuelas que todavía usamos cable, que de hecho yo, muchos de mis equipos, me siento más seguro conectándolo por un cable Ethernet. Siento como que hay mejor estabilidad, tomando en cuenta que estos routers Wi-Fi 6E son muy buenos, y la conexión inalámbrica en muchos dispositivos, yo he hecho pruebas que en muchos dispositivos la conexión alámbrica e inalámbrica es lo mismo. Literalmente me brindan el mismo resultado. Hay otros equipos que no vienen con tecnología de Wi-Fi 6E, pues lógicamente que ahí van a ir más rápido. Y me parece a mí que la PlayStation 5, no estoy seguro, no me acuerdo bien de las especificaciones técnicas, pero yo creo que no tiene Wi-Fi 6E, y ahí es que yo creo que está el problema. Si lo tiene, déjame un comentario aquí abajo, porque la verdad es que no lo recuerdo. Punto negativo. Tercer punto negativo, cuando estás en una cafetería, Starbucks, McDonald's, cualquier cafetería de esta que brindan internet gratis, pues aquí en Estados Unidos al menos no funciona, porque como dije hace un rato, esa conexión Wi-Fi pasa por un protocolo de seguridad donde tú tienes que registrarte en una página. Una vez que tú ya te registras, pues lo que hace esa conexión que te abre la llave, es decir, te da acceso a internet completamente gratis. Así que punto negativo.
y es lamentable que la consola no se conecte en esas redes. Obligatoriamente tiene que ser en una red privada con acceso a la clave o una red pública que esté abierta, esté completamente abierta y que no tenga ningún protocolo de seguridad. Ese es el tercer punto negativo. Cuarto punto negativo, cuando hice una conexión de hotspot, tuve algunos problemas de latencia. De hecho, para yo encender la consola desde afuera, me costó. Yo le daba, hice la conexión correcta desde mi teléfono, brindando Wi-Fi a la consola, y para yo poder hacer que la consola levantara, me costó. Duré aproximadamente, mi hijo y yo, que me estuvo ayudando en esa prueba, duramos como 10 minutos, pero al final se conectó, pude ejecutar algunos juegos y la experiencia fue como tú estás viendo en esa imagen. Me gustaría que en el futuro, qué sé yo, Sony mejore esto y qué sé yo, que le baje un poquito de resolución al juego en la consola, que tú sigas viéndola aquí en una buena calidad y que tengas fluidez. Es decir, que aquí tú lo ejecutes en Full HD. Ahora, esos fueron los puntos que no me gustaron. El precio es el precio lo voy a dejar intermedio, me gusta y no me gusta. Porque hay que destacar algunos puntos importantes. Tenemos una buena pantalla. A pesar de que es una pantalla LCD, viene con un brillo brutal y es una pantalla que se ve muy bien, súper fina. Me gustó. Si a esto sumamos el desarrollo del control, del mando, que viene con las tecnologías que ya vimos en los otros mandos, pues yo creo que el precio es justo. Porque si tú lo comparas con la Lenovo Legion Go, pues vas a ver que cuesta $800 casi. La de Asus cuesta ahora mismo $600. Porque mira, este es el DualSense X y este mando cuesta solamente $200. Este mando Sony lo tiene al mismo precio que esta PlayStation Portal. Y si tú me preguntas a mí, Ale, ¿cuál te comprarías? ¿El mando o la consola? Pues yo sin pensarlo me voy con la consola. Vas a tener una mejor experiencia. Llegamos a la parte final. Espero que este video te haya gustado. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Más adelante no te pierdas una comparativa de la Lenovo Legion Go versus la PlayStation Portal. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.